Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. Lunes 13 de febrero, bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias por preferir a la televisión pública. Nueva semana de actividades, así que póngale ganas y póngale corazón a todo lo que haga durante estos días laborables. Nosotros tenemos la información que usted necesita conocer, y en el enlace ciudadano número 512 que se realizó en el cantón Daule, esto en la provincia del Guayas, el presidente de la República se refirió a los beneficios que dará al sector agricultor. Con eso iniciamos. Gracias por estar con nosotros. Uno de los anuncios que hizo el presidente Rafael Correa fue la condonación de intereses y otros rubros a clientes del ex Banco de Fomento cuyas deudas no superen los $20.000. Solo en casos extremos se justifica, pero recuerden que nuestros campesinos han sufrido el fenómeno del Niño, inundaciones. Además aseguró que en los próximos días se entregarán los títulos de adjudicación a quienes viven en Monte Sinaí desde antes del 2010. Pero esta semana se corría en gran parte el problema y no se preocupen. Tiene la palabra el presidente que se le va a corregir a todos. En este mismo tema criticó al municipio de Guayaquil por la falta de atención a este sector, que a decir del presidente Correa, no es considerado como parte de la ciudad. Sí reciben plata por esta gente, pero no atienden este sector y le dicen a la gente que tiene que atenderla el gobierno. También cuestionó al municipio de Babahoyo por no haber cumplido con el relleno de las zonas donde habitan cientos de personas y que fueron afectadas por el terremoto de abril del 2016. Miren cómo viven. Encima de la sabana, siempre llena de agua, eso es foco de infección, mosquitos, etcétera. Ahí están las consecuencias del sismo. En el tema educativo se resaltó la entrega de las becas Eloy Alfaro, que benefician a jóvenes de escasos recursos y que les permite estudiar en la universidad. Debe existir para las futuras generaciones, para que todos los estudiantes, independientemente de su condición socioeconómica, puedan estudiar. 11.300 becas otorgadas hasta la fecha. Además, se resaltó el apoyo que el gobierno ha dado a la formación técnica en el país. Esto es lo que el Ecuador necesita, que los jóvenes se eduquen en esta clase de carreras técnicas que puedan potenciar la producción nacional. Finalmente, el primer mandatario anunció que este 15 de febrero se desarrollará el 5º Gabinete Binacional con Colombia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El jefe de Estado también rechazó un supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral en el 2006. Además, aseguró que su gobierno erradicó la corrupción institucionalizada que existía en el país. El primer mandatario calificó a esta denuncia como otro ataque de la oposición a su gobierno, con el propósito de descalificar al binomio presidencial de su movimiento. Están desesperados, tratan de bajar al binomio oficialista. Ya no ganar ellos, bajarlo con escándalos, etcétera, para ver si hay una segunda vuelta. Y aseguró que lo publicado por Fabricio Correa es falso. El candidato por norma no tiene nada que ver con los fondos recaudados, precisamente para evitar estas sinvergüencerías después. En el caso de corrupción de Petroecuador reiteró que Charlie Pareja Cordero era el cabecilla de la banda y que Carlos Pelle fue infiltrado en su gobierno. Los correos entre Charlie Pareja, Carlos Pareja Yanuseli y otros compinches en Petroecuador, ahí se dice todo. Te mando los contratos, tú hablas con tal empresa, cuánto es mi comisión, y está todo comprobado. En contraste a estas denuncias de corrupción, se destacó el último informe del Banco Mundial, donde reconocen al sistema de compras públicas como el mejor del continente. Que Ecuador ha sido calificado como el más eficiente y transparente en Sudamérica y Norteamérica por prevenir la corrupción y por generar desarrollo productivo. El presidente Correa aseguró que este sistema ha permitido ahorrar al país millones de dólares y dinamizar la economía. Las pocas compras públicas se las llevaban un grupo de empresas grandes, ahora se distribuye entre economía popular y solidaria, y eso es un mecanismo súper fuerte de redistribución del ingreso, generación de empleo y lucha contra la pobreza de la forma más digna, dándole trabajo a los más pobres. Finalmente, el primer mandatario dijo que en su administración se ha luchado frontalmente contra la corrupción institucionalizada que existía en el país antes de su gobierno. Ahí tienen el viejo país, donde la corrupción era evidente y se repartían el país cual botín entre piratas. Ese viejo país ya no existe con nuestra revolución ciudadana.
Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y luego del enlace ciudadano, el presidente Correa visitó la localidad de Pascuales en Guayaquil, donde compartió con la ciudadanía. Tenemos detalles para compartir con ustedes. En el norte de Guayaquil encontramos a Winston Ponce, un joven profesional que regresó a Ecuador luego de haber estudiado medicina en Cuba gracias a una beca otorgada por la Cenecit. Él atiende a los pacientes que llegan al Centro de Salud Tipo C de Pascuales como parte del programa de prácticas preprofesionales del posgrado que está cursando gracias a otra beca concedida durante el actual gobierno. Y ahora que estoy en mi país, doblemente agradecido con la Revolución Ciudadana porque apliqué para el posgrado de Medicina Familiar y en mi propio país estoy haciendo esta especialidad que es muy hermosa y que nos está capacitando cada día mejor para dar esa atención que nuestros ciudadanos necesitan. Bueno, yo cuando vengo enseguida también me atiende, yo no tengo ningún problema que cuando he venido a hacerme atender. Como él, otros ecuatorianos han podido acceder al sistema de becas implementado por la Cenecit, entidad que algunos candidatos presidenciales han propuesto eliminar. Quien propone eso, lo que propone en el fondo, es que nosotros sigamos siendo un país que solamente vende recursos naturales al mundo. Hasta este centro de salud donde Winston realiza sus prácticas llegó el presidente Correa, luego de compartir el enlace ciudadano número 512 en Daule. Durante su recorrido, el primer mandatario compartió un almuerzo con los habitantes de Pascuales, quienes lo recibieron con júbilo. ¡Hasta la victoria siempre! Mariposa técnico. Entre cánticos y abrazos de los guayaquileños que lo esperaban, el jefe de Estado culminó su agenda en el puerto principal. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Momento de revisar detalles de la campaña electoral 2017 y le contamos hasta ahora que el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno, recorrió el norte de Quito la tarde y noche de este sábado. La caravana motorizada que acompañó a Moreno llegó hasta el sector de Cotocollao, al norte de Quito. Bienvenidos, luchadores de la paz y de la vida. Ahora, queridas amigas, queridos amigos, la misión continúa. La misión ahora es todo el Ecuador. Durante su intervención, Lenín Moreno expuso sus propuestas de campaña, como las orientadas a apoyar a los jóvenes y la dotación de vivienda. Tendremos entre 20 y 30.000 créditos, $15.000 para cada joven. Vamos a construir 325.000 casas que generarán 136.000 empleos. Aseguró que sus ofertas son realizables. Y lo voy a cumplir, porque yo cumplo lo que prometo. Y pidió que el respaldo sea también para la Asamblea Nacional. Necesito una asamblea a favor, porque o si no las leyes se van a atorar, o si no vamos a volver otra vez al reparto. Nunca más el pasado. De aquí en adelante, solo futuro. Hasta este lugar llegaron cientos de simpatizantes a respaldar la candidatura de Lenín Moreno. Estos 10 años de la Revolución Ciudadana ha habido muchos cambios. Él ha cumplido con la sociedad. Con Lenín vamos a seguir con el progreso de nuestro país. Hay que continuar lo que está bien, lo que haya que mejorar se mejora, e inclusive diría yo lo que haya que cambiar pues se cambia, hay que ser sensato. La Revolución Ciudadana ha desarrollado la educación, la salud, el tema de la vivienda y todo el buen vivir. Gracias, querido Lenín. Previo a su arribo a Quito, Moreno recorrió la isla Trinitaria en Guayaquil, donde mantuvo un encuentro por un país libre de drogas. Este domingo, Lenín Moreno participó en una entrevista en una radio de la capital. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En tanto, el candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento oficialista, Jorge Glass, finalizó su agenda de actividades este fin de semana en Guayaquil con un desayuno popular. Saboreando un delicioso encebollado. Así encontramos a los moradores de la tercera etapa de Los Vergeles, quienes junto a Jorge Glass, candidato a la vicepresidencia de la República por Alianza País, compartieron un desayuno popular en esta zona del norte de Guayaquil.
Sí, la gente está contenta de aquí ver al vicepresidente, venir a ver a todos los candidatos ahora. Glass, quien busca la reelección, fue recibido por las familias de este sector, quienes no desaprovecharon la oportunidad para saludarlo y pedirle fotos. Yo soy una de esas y por eso, con Lenín y Glass, 4 años más. El candidato del oficialismo se refirió a las actividades que realizó en Portoviejo, destacando la calidez de los ciudadanos que lo recibieron. Había miles de carros que se unían a la caravana de los distintos cantones y luego recorrido en cada uno de los cantones. Al final del día la lluvia conspiró un poco contra la concentración, pero en todo caso fue un recorrido muy potente en la provincia de Los Ríos que arrancó en Quevedo y terminó en la ciudad de Vinces. Extraordinario, el cariño de la gente, incluyendo el día de hoy que es día domingo, pero no paramos ni un día de contactar con nuestros ciudadanos, con nuestra propuesta de campaña electoral. Los postulantes de país despidieron el fin de semana con el calor de la gente guayaquileña. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. El aspirante a la presidencia de la República por el Acuerdo Nacional por el Cambio, Paco Moncayo, realizó varias actividades en Quito. El sábado participó en una concentración en el sector de la Mariscal, en el centro norte de la capital, mientras que el domingo, Moncayo recorrió parte de la ruta del ciclopaseo para luego formar parte de una caravana por diferentes barrios. La candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, visitó Guayaquil como parte de su campaña electoral previa a los comicios del próximo domingo. Viteri recorrió algunas calles del norte de la urbe junto al burgomaestre de la ciudad, Jaime Nebot. Y el candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, recorrió las calles de Pascuales, sector del norte de Guayaquil, como parte de su agenda proselitista. Durante la caminata, Lasso agradeció a los ciudadanos el respaldo recibido durante la campaña. Tras la culminación del plazo para publicar encuestas sobre las preferencias electorales, las redes sociales se han convertido en un espacio de confrontación de los candidatos Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. En sus cuentas personales de Twitter, tanto Guillermo Lasso como Cynthia Viteri han publicado en las últimas horas mensajes relacionados con una supuesta segunda vuelta electoral, tras los comicios del próximo domingo 19 de febrero. Tanto Lasso como Viteri se definen como potenciales competidores del candidato por el movimiento Alianza País, Lenín Moreno. Sin embargo, hasta el miércoles anterior, día en el que finalizó el plazo para publicar encuestas, Lenín Moreno lideraba todos los sondeos. Inclusive se presentaba como resultado que el candidato oficialista gana en una sola vuelta, con más del 40% de los votos válidos. Mientras que en la definición de su inmediato seguidor hubo diferencias. Es así que una sola empresa ubicó a la candidata Cynthia Viteri en ese puesto. El resto de encuestadoras le dieron esa posición al candidato Lasso. Según esos mismos resultados, ninguno de los dos candidatos superaba el 25% de la intención del voto. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Ante las diferentes propuestas de campaña, el presidente Rafael Correa criticó algunas de las ofertas realizadas por candidatos de la oposición que, según el mandatario, afectarían a la clase media y baja de nuestro país. Una de las ofertas que más se presenta en la actual campaña electoral es la de reducir impuestos. Por ejemplo, el candidato del movimiento de derecha, Creo, Guillermo Lasso, ha asegurado que eliminará 14 tributos. A la clase media baja le suben el impuesto, ¿entienden lo que está pasando? Y ellos se lo reducen. En total a 6.000 familias peluconas le reducen $33.000 en promedio. Y a 600.000 personas, familias de clase media y clase media baja, le suben un promedio de $800 el impuesto. Este ofrecimiento fue criticado por el régimen. De 3.600 millones de reducción en impuestos, pero lo importante es que se reducen los impuestos a los que más ganan. Cuando los impuestos son un instrumento de redistribución equitativa de la riqueza, de justicia social, ellos pretenden bajarse los impuestos. Y para esto se presentó la página web paquetazotributario.com, una iniciativa ciudadana que permitirá saber el impacto que tendrá esta propuesta en la economía de las personas. Lucho, si gana 1.254, ¿no?, que pague 2.975 más. Gonzalo, si es médico, que pague $3.000 más. Mientras tanto, con su reforma, Guillermo Lasso pagaría $510.000 menos. Jaime Nebot, $34.000 menos. Y Mauricio Pozo, $4.900 menos. El mundo al revés, ahorrándole plata a los ricos y haciéndole pagar más a los pobres. Otra de las ofertas que fue confrontada por el gobierno fue la realizada por los candidatos del Partido Social Cristiano. Ese avión vamos a vender con Cynthia Viteri en el gobierno.
En este tema, el primer mandatario aseguró que esta propuesta no era contemplada en el 2003 por el entonces ministro de Finanzas del gobierno de Lucio Gutiérrez y hoy candidato vicepresidencial Mauricio Pozo. O sea, antes quería comprarle avión a su patrón, el Lincoln para la caravana, la mansión de Landes, que es una hacienda preciosa en Guápulo, cerquita de Quito, en Quito, y que ahora es un parque para el uso de todos los quiteños, no para un presidente como querían hacer estos tipos. Además mostró estudios del impacto que ha tenido el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la agricultura colombiana. Esto en referencia a la propuesta de algunos candidatos de buscar un TLC con esa potencia mundial. Afectó aproximadamente el 70% de los ingresos de los campesinos. Los arroceros, los ganaderos se aniquilan. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Según una publicación de Diario El Telégrafo de 1999, las personas allegadas al Banco de Pichincha habrían impedido la capitalización del desaparecido Banco del Progreso. Entre esas personas estaría un actual candidato presidencial. El 29 de marzo de 1999, Diario El Telégrafo publicó una nota periodística titulada «Denuncia en red del Banco del Pichincha». En el contenido se daba cuenta de una denuncia que hiciera en ese año el presidente ejecutivo del desaparecido Banco del Progreso, Fernando Azpiazu, en contra de los intentos de capitalización de su institución financiera. En ese año, el telégrafo era propiedad de Fernando Azpiazu. Esos intentos de capitalización fracasaron, según Azpiazu, por intereses políticos, económicos y comunicacionales que se disputaban en aquella época, y de los que eran parte personas allegadas a Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, causando una grave crisis de confianza en el sistema financiero. Entre las personas que aparecen en la publicación de prensa y que en ese año eran cercanos a Egas está el actual candidato a la presidencia de la República, Paco Moncayo. Moncayo, según la publicación, ejerció la dirección principal del Banco del Pichincha hasta que renunció para ocupar su curul de diputado por la Izquierda Democrática. Además aparecen dos exfuncionarios públicos, Fidel Jaramillo, quien se desempeñaba como gerente del Banco Central, y Antonio Acosta, ex vocal de la Junta Monetaria. Jaramillo fue director de la revista DIN Ediciones, vinculada al Banco Pichincha, y Acosta hasta la actualidad es alto ejecutivo del mismo banco. La presión comunicacional la ejercía, según la publicación del Telégrafo, el periodista Jorge Ortiz, quien era editor de la revista Diners, grupo del cual Fidel Egas era su principal cabeza. Estas denuncias se dieron 20 días después que el gobierno de Yamil Maguad declarase el feriado bancario, perjudicando a miles de ecuatorianos que no pudieron recuperar sus depósitos. En ese año, las pérdidas económicas para el país superaron los 8.000 millones de dólares. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y este fin de semana el Registro Civil atendió con normalidad en las jornadas extendidas para la emisión y entrega de cédulas previo a las elecciones del próximo 19 de febrero. Durante el sábado, la institución entregó más de 14.000 documentos a nivel nacional. Además, la semana previa a los comicios, esta semana, las agencias del Registro Civil atenderán 1 hora más de su horario habitual. Durante este mes, 15.000 maestros se beneficiarán de la homologación salarial dispuesta por el Gobierno Nacional. Tenemos más temas de su interés a continuación. En esta ocasión, los maestros que serán beneficiados por este nuevo proceso de homologación salarial son quienes prestaban sus servicios por contrato. Que los profesores que están en el sistema educativo por contrato y que tienen título de tercer nivel, que ganaban $530, en el mes de febrero pasan a ganar $817, es decir, el mismo salario de ingreso al magisterio de los profesores con título de tercer nivel. Y también serán beneficiados quienes tengan un título de técnico, tecnólogo o bachiller. Que son el 7% todavía en el sistema educativo. Van a pasar de $430 a $675. Para este proceso de homologación salarial, el Gobierno Nacional ha destinado $56 millones. No podemos aceptar esto, que es una explotación. Vamos a resolver esta injusticia. Para el presidente de la República, Rafael Correa, se dejó pasar mucho tiempo para tomar esta decisión. Nunca debió ocurrir eso. No lo hicimos nosotros, es el país que heredamos. Sí tenemos la responsabilidad de no haberlo corregido a tiempo. En las calles, la ciudadanía considera que esta decisión es acertada al tratarse de la educación de niños y jóvenes. El gobierno ha topado uno de los puntos más importantes, que es reconocer al maestro ecuatoriano. Es bastante importante porque durante muchísimos años, muchísimas épocas, los profesores eran la última rueda del coche. Me parece justo, es otra de las conquistas de la Revolución Ciudadana. Como ustedes saben, dentro del
del espectro de desarrollo de un país está la educación. O sea, la educación es el pilar más importante y qué incentivo para la educación que mejorar y homologar el salario a los profesores. Son 15.000 maestros los que son beneficiados por esta nueva homologación salarial y que desde este mes de febrero reciben sus nuevos sueldos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Yo soy la única de mi familia, de toda mi familia, que estoy en la universidad, por parte de mi papi y por parte de mi madre. Antes no tenía tantas posibilidades, como quien dice. En el colegio igual me daba las vueltas por resolver los problemas yo misma. Pero ahora que tengo el alcance de esta beca, entonces yo puedo solventarme como mis libros, por ejemplo. Solamente por estudiar, saber que tengo mi propio dinero y no tengo que estar pidiéndole a nadie, eso me hace sentir muy feliz. La iniciativa de invertir en la formación de nuevos talentos en el Ecuador es una de las decisiones más acertadas que ha podido tomar el gobierno, ¿no? Tomando en cuenta que eso ha sido algo que se ha relegado por muchísimos años. Muy importante que el gobierno haya apoyado al talento humano, que nosotros creo que lo único que nos faltaba era apoyo, porque la capacidad sí tenemos. 6 de la mañana con 54 minutos, momento de revisar qué pasa en el resto del planeta. Y hasta ahora le contamos que el canciller de Ecuador, Guillaume Long, presentó en Nueva York el plan de contingencia consular para defender los derechos de los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. La medida busca hacer frente a las nuevas normativas de migración del presidente Donald Trump. Mercy es una inmigrante ecuatoriana. Ella, al igual que otros compatriotas, llegaron al Consulado de Ecuador en Nueva York para recibir información sobre el plan de contingencia consular que pondrá en marcha la Cancillería ecuatoriana. Estamos ahora mismo con la incertidumbre de que qué va a pasar, que si nos mandan a nosotros, qué pasan con nuestros hijos que son nacidos aquí. El canciller de Ecuador dio a conocer a la comunidad que el principal objetivo del plan de contingencia consular es informarles sobre sus derechos en Estados Unidos. Entonces estamos extendiendo el horario de atención en nuestros consulados, hemos contratado en los últimos 2 días a 20 personas más para que puedan atender. Tenemos todo un programa de consulados móviles. Además se mostró preocupado por el miedo de la comunidad indocumentada a ser deportada. No es solamente el tema de las deportaciones por sí, que son preocupantes, sino también que la gente pueda sentir nerviosismo. La gente tiene derecho de vivir tranquila. El plan de contingencia consular se va a desarrollar en todos los consulados de Ecuador en Estados Unidos. Aquí las personas podrán acceder a charlas de información y, lo más importante, asesoría legal. Uno como inmigrante saber cuáles son los derechos, y es muy importante y muy necesario en estos momentos que estamos pasando. El canciller ecuatoriano hizo un llamado a los países latinoamericanos a proteger a la comunidad migrante en Estados Unidos en vista de que en los últimos días se han realizado deportaciones en todo el país. Por su parte, el presidente Donald Trump justifica la medida y ha señalado que la mano dura contra los indocumentados responde a sus promesas de campaña. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Miles de mexicanos salieron este domingo a las calles para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bajo la etiqueta Vibra México, alrededor de 88 organizaciones sociales rechazaron las acciones tomadas por el republicano desde que llegó al poder, entre ellas la imposición del muro en la frontera, las deportaciones masivas y la cruzada proteccionista que ha alejado inversiones del país. En tanto, en Estados Unidos también se registraron movilizaciones anti-Trump por la detención de cientos de personas en las redadas realizadas en las últimas horas. También
Ante especulaciones de un posible ingreso a Israel por parte del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el gobierno de ese país negó esta información, mientras que decenas de personas fueron evacuadas del aeropuerto de Hamburgo, en Alemania, por la presencia de una toxina. Este es nuestro resumen de noticias internacionales. El gobierno de Israel anunció que negará la entrada en su territorio al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado por la justicia de su país de haber cobrado $20 millones en comisiones de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación de obras bajo su mandato. Esta declaración se realizó ante afirmaciones de medios locales que aseguraban que el exmandatario viajaría a este país. Durante una conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se destacó la relación bilateral. Trump se mostró interesado en reunirse con él en la Casa Blanca, mientras que Santos le pidió apoyo en la aprobación en el Congreso estadounidense del Plan Paz Colombia. Corea del Norte lanzó su primer misil después de que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos. La prueba balística se realizó este domingo y coincide con la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Washington. Kim Jong aseguró que no cesará en su empeño por convertir a su país en una potencia nuclear independientemente de cualquier gobierno en Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que se ha incrementado el reporte de desplazados colombianos a su país por la violencia paramilitar. Además, Maduro, durante su programa dominical, arremetió con la cadena internacional CNN por la emisión de una investigación en la que se habla de una supuesta red para la venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio. En tanto, la ciudadanía se movilizó al recordar 3 años de las guarimbas. Un día como hoy, en el 2014, las protestas denominadas golpistas dejaron 43 muertos y más de 800 heridos. Las autoridades de Alemania evacuaron a cientos de pasajeros en el aeropuerto de Hamburgo después de que 68 personas resultaron afectadas por una toxina desconocida que probablemente se extendió por el sistema de aire acondicionado de la terminal aérea. Fanny Lara, Ecuador TV. 6 de la mañana con 59 minutos. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar, el segmento de entrevistas con Carlos Rabascal. 4 aspirantes al legislativo estarán aquí en Noticias 7 para contarnos sus propuestas. Eso y más al volver. Esto es Noticias 7. Gracias, como siempre, por su preferencia. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto. Siento que estamos por comenzar una etapa maravillosa. Que este es el cambio que vamos a hacer juntos. En la Argentina ya echaron a cientos de miles de personas. ¿No es verdad todas las cosas que relatás? Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes. Nos parecemos en aquellos que mienten y aquellos que cumplen. Es increíble, compañeros, como todo lo que dijimos lo hemos cumplido. Esa es la nueva forma de ser política. Algunos, ya no brasileños, ya no argentinos, podrán entender que es una verdadera trampa. O tema era, a meu ver, preside uma inmensa farsa. Esto es Crónica de América. A la gente le decimos la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Domingo, 21 horas. Es como un gran amor. Sabes que jamás podrías abandonarlo. Toda una vida juntos y seguirán juntos muchos años más. Porque eso que sientes por tu equipo no puede parar. Eso que sientes por el fútbol, nadie te lo puede quitar. Porque vivimos y respiramos fútbol. Te traemos el campeonato nacional por las señales de CNT TV al mejor precio. Contrata tu plan CNT TV y vive el campeonato nacional desde $9.99 más impuestos. Mi equipo, aquí te quiero ver. En CNT TV. Autorización 0256. CNE. Elecciones Generales 2017. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Borneo, aislada del resto de Asia, se trata de un invernadero evolutivo con los más altos árboles y la mayor cantidad de mutantes voladores, y es refugio del simio más raro del mundo. Para sobrevivir en esta isla misteriosa, algunos animales deben dar saltos que desafían a la muerte. Planeta Mutante, de lunes a viernes, 18:30.
Lunes 13 de febrero, soy Carlos Rabascal y les doy la bienvenida a Pensamiento Crítico. Está sintonizando su medio público Ecuador TV. Última semana de cara a las elecciones del 19 de febrero. Por tanto, a meditar, a reflexionar y a seguir analizando y debatiendo las distintas propuestas de los candidatos tanto a la presidencia de la República como a la Asamblea Nacional Legislativa. Hoy, como excepción, y siendo la última semana, tenemos hoy lunes también candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa. Tendremos a Jacinto Espinosa, candidato a la Asamblea por Distrito Centro Norte del Movimiento Alianza País. Luis Parodi Acevedo, candidato a la Asamblea Distrito 3 del Guayas, Movimiento Salud y Trabajo. Verónica Soriano, candidata a la Asamblea Distrito 3 Pichincha, Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Y cerraremos con Fabián Ceballos, candidato a la Asamblea Distrito Centro Norte por el movimiento Compromiso Social. Inicio con Jacinto Espinosa, con quien guardo cierto resentimiento, por cierto. Jacinto, ¿cómo es eso que del Emelec a la Liga y te olvidaste del Emelec? Un saludo, Carlos, un saludo a los televidentes. Recordarte que no, nunca me olvidé de Emelec, inclusive la semana pasada fui invitado por el presidente actual, Nassim Nemen. ¿Con quién ya estuviste? Sí, a una cena de ex glorias del deporte, así que pasamos una velada espectacular. Estuvo presente Rubén Beninca, estuvo presente Javier Valdriz, grandes deportistas de todos los tiempos. Juárez, Graciani, qué bueno. Jesús Cárdenas, Ivo Ron, Capurro. Te voy a tener que agregar más tiempo por esta digresión, pero quería hacértela. Jacinto Espinosa, propuestas legislativas. Bueno, nosotros creemos que el deporte, el tema de salud, el tema de emprendimiento, el tema de turismo, se han hecho avances muy importantes, pero que definitivamente falta mucho por realizar. El tema deportivo, que es una de las banderas de lucha que nosotros vamos a llevar, lógicamente, como es deportista, tenga la plena seguridad que le vamos a dar una fortaleza importante que nos permita, lógicamente, seguir avanzando a que Ecuador sea una potencia a nivel mundial en el tema deportivo. Me alegra muchísimo ese cambio de mentalidad que hemos tenido. Al día de ayer, pues, Ecuador clasificó a un nuevo sudamericano, gracias a Dios, y en condición de vicecampeón. Pero el ciudadano, el hincha, salía al estadio con ese sabor agridulce. Antes sucedía que llegar a un mundial era lo máximo, o estar a punto de llegar era algo excelente. Hoy esa mentalidad ha cambiado muchísimo, es lo mismo que sucede en todo el tema político. Antes lo poquito que se hacía se pensaba o se creía que era excelente y lógicamente observábamos cómo en los hospitales, en los lugares de emergencia, la gente estaba afuera en la intemperie, sin importar que haya lluvia o sol. Se han hecho cambios muy importantes, se ha avanzado en un mejor país, pero sigo creyendo que tenemos que mejorar mucho. Ahora, por ejemplo, dices, tienes que mejorar mucho, y mencionaste varios ejes: turismo, salud, deporte y emprendimiento. Comencemos por turismo. Tú has estado relacionado al sector turismo, pero ¿qué se requiere para fortalecer, para que Ecuador termine de consolidarse como potencia turística? Bueno, los que no me conocen quizás, pues, o me conocieron solamente en el área deportiva, comentarles pues que mi acción en el tema de turismo como empresario turístico ha sido hace 18 años. Nos conocemos las fortalezas y habilidades, lo que sucede en ese sector. Creemos que Ecuador ha hecho avances importantes a nivel turismo, por algo hemos sido recibido premios en este momento como un destino turístico importante a nivel mundial. Pero aún creemos que a nivel de infraestructura nos falta mucho por realizar. Yo sé que esas son actividades que le competen a los que es municipio. Entonces me parece que hay que crear una ley que permita que los municipios o las juntas parroquiales se fortalezcan. Yo he recorrido lo largo y lo ancho de la provincia, en este momento de Pichincha, porque formé parte del equipo de trabajo de Gustavo Barojas durante 5 años, y hemos visto la potencia que tenemos, nuestro país. Entonces hay que fortalecer muchísimo lo que es turismo. A nivel de deporte, sigo creyendo que en este momento somos uno de los 5 países con soberanía energética. Y cuando tú visitas los campos deportivos, tú dices, en algo tenemos que beneficiarnos en el tema deportivo. Los campos deportivos, muchos, en su gran mayoría, no tienen energía artificial, luz artificial en este caso. Y me parece que ahí debemos también fortalecer, porque en algo tiene que beneficiarse el ciudadano. El deporte es una de las herramientas más maravillosas que tenemos en este momento en nuestra sociedad,
nos crea valores como la lealtad, el amor por tu país, la perseverancia, la lucha diaria. El deporte representa lo que es el ciudadano común, esa lucha diaria, esa lucha permanente de ir al campo a trabajar. Y me parece que ahí hay una deuda aún que nos falta por cumplir, ¿no? Ahí me quiero parar. Déjame terminar el turismo para ir después al deporte, para hablar de qué propone Jacinto Espinosa para la masificación de algunos deportes, porque daría la impresión que la parte de la masificación se ha entendido como fútbol, pero terminamos con el tema turismo. Dijiste, hay que incorporar a los municipios para poder terminar ese trabajo de infraestructura. Uno de los problemas que ha tenido el Ecuador en el tema turístico es casualmente que las distintas ciudades no han tenido planes de desarrollo que no terminan entonces brindando atractivos a los turistas, es decir, a un turismo receptivo. Tienen un entorno natural precioso, pero ya las ciudades como tal no representan tantos atractivos. Tú dices, hay que generar incentivos. ¿Qué tipo de incentivos y qué tipo de desarrollo deberíamos tener? Bueno, a mí se me ocurre que aquellos empresarios hoteleros que quieran invertir en nuestro país, se le debe dar una especie de tratamiento especial con el tema del impuesto, ¿no? Creo que Ecuador, insisto, cuando tú vas a las playas de Manta, toda esa zona manabita, donde yo soy oriundo, nos falta mucho lo que es a nivel de infraestructura. Carlos, tenemos, como usted manifiesta, un tema natural extraordinario, pero nos falta lo que es batería sanitaria, algo simple, algo sencillo, algo necesario y algo que se debió haber hecho, como usted mismo manifiesta, como un desarrollo integral de lo que es los municipios, ¿no? Ok, vamos al tema de deporte. ¿Cómo masificar el deporte? Porque si bien el Ecuador ha avanzado en un proceso en términos de deporte, pero por ejemplo, somos muy focalizados en el fútbol, pero ¿qué pasa con el atletismo? ¿Qué pasa con el boxeo, que ha tenido una caída en términos de presencia? Por ahí sale uno, pero de forma aislada. En Guayaquil había antes el béisbol, ya ahora el béisbol es amateur y tampoco ha despegado. El básquetbol antes era algo importante tanto en Quito como en Guayaquil y en el resto del país. ¿Qué pasa con esos deportes? A ver, en los últimos 5 años, insisto, Carlos, nosotros tuvimos la experiencia muy agradable e hicimos una especie de radiografía de lo que sucede en nuestro país. Éramos director de deporte de la provincia de Pichincha y no solamente dimos impulso a lo que en el área futbolística. Nosotros como futbolistas no solamente nos enfocamos en incentivar, promover y garantizar los espacios recreativos en el tema futbolístico, sino también incursionamos en el tema de atletismo, en el tema de básquet, dimos mucha fortaleza a los deportistas que practican boxeo. Lógicamente nos quedamos muy cortos, seguro, pero nosotros también nos involucramos en actividades con personas con capacidades especiales en el tema deportivo. Entonces me parece que en el tema, cuando hablas de deporte, no solamente se lo debe focalizar como la materia, en este caso, la que más vende, que es el fútbol, sino que hay que focalizarlo a nivel integral, donde se involucren muchos más deportes. Un ejemplo a mí me llama muchísimo la atención y es una de las disciplinas que me agrada mucho, porque además la practico, que es el ajedrez. Me parece que el deporte ciencia debe ser como una fortaleza que debemos tener en todo el país. Nosotros lo que hicimos en Pichincha lo queremos replicar a nivel país y que no solamente sea una exclusividad de las provincias grandes, llámese Guayaquil, Guayas en este caso, o Pichincha, sino que se deben hacer a nivel país. E insisto, nosotros iremos a la Asamblea, estamos convencidos, primero con la bendición de Dios, eso tengo por seguro, Carlos, luego con el apoyo del ciudadano, porque no ha habido un solo rincón donde nosotros no hayamos visitado y no hayamos sentido el aprecio y el cariño del ciudadano. Nosotros vamos a crear leyes y a fortalecer leyes con el apoyo del ciudadano. Y vamos a apoyar aquellos proyectos, venga de donde venga. Creemos que aquí no es un tema de interés de un color blanco, un color rojo, un color azul, sino aquí tiene que prevalecer el amarillo, azul y rojo en nuestro país. Y el tema muy importante también, Carlos, que es importante mencionarlo porque el ciudadano está en boca de todo, es el tema de fiscalización. Me parece que se han dado avances muy importantes en el tema de fiscalización, pero aquí es un tema de hablar, venga de donde venga. Nosotros seremos muy drásticos, iremos con todo, como dicen en el fútbol, iremos con plancha en el tema de fiscalización, porque creemos que ahí no es un tema direccionado, es un tema de vocación, un tema de formación. La fiscalización, venga de donde venga, si es, insisto, si es un color verde, un color blanco, un color azul, simplemente que hay que garantizar que el Ecuador
la gente esté tranquila sabiendo que tienen legisladores en favor de su país, ¿no? Gracias, Jacinto Espinosa, por compartir tus ideas y tus propuestas. Voy a la ciudad de Guayaquil, ya tengo a Luis Parodi Acevedo, candidato a la Asamblea por el Distrito 3 del Guaya. Luis Parodi, muy buenos días. Nombre y apellido bastante familiar en la política ecuatoriana, hijo del ex vicepresidente Luis Parodi Valverde. Luis Parodi, propuestas legislativas. Buenos días a todos, un gusto, Carlos, gracias por darme la oportunidad. Sí, vamos a hablar de los 3 puntos claros, los 3 puntos que le competen a los legisladores: legislar, fiscalizar y el presupuesto general del Estado, que ahí tengo un punto muy importante. Sobre legislación estoy buscando revivir la economía aquí con proyectos de ley. Necesitamos divisas de manera urgente para paliar la iliquidez y además para traer un crecimiento sostenido a la economía ecuatoriana. Y es por eso que en ese punto quiero hacer una reforma donde podamos crear que todo cónsul o embajador se vuelva un verdadero asesor comercial y turístico. De esa manera fomentamos las exportaciones y el turismo. ¿Cómo hacer esto? Poniéndoles objetivos o metas mínimas como cualquier empresa privada, porque está bonito en la ley que ellos deben de promover el comercio y el turismo, pero no tienen un número, no tienen un número donde llegar como cualquier empresa. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es que si yo tengo el cónsul en Nueva York, bueno, que ese señor me consiga unos 20 millones de dólares en ventas de productos nacionales y que me envíe unos 10.000 turistas al año. Y hacer lo mismo con el cónsul de Madrid, con el embajador de Corea del Sur, con el embajador de Inglaterra, y de esa manera vamos dinamizando la economía en el país. De esta forma podemos ayudar a muchas empresas pequeñas a que presenten sus productos y abran mercado a nivel internacional, y las llevamos al crecimiento, haciendo que la empresa sea de exportación. Necesitamos mucho impulsar eso de ahí. Ahora, Luis Parodi, te has enfocado en algo, dices revivir la economía a través de la ley, te has focalizado fundamentalmente en el sector externo de la economía, es decir, que Cancillería o Relaciones Exteriores sea un elemento dinámico en el sentido de atraer inversiones o de fomentar el turismo hacia el Ecuador, ingresos de divisa a efecto de poder sostener la dolarización. Ahora, el tema pasa, es que no somos el único país en el mundo. Cómo ser competitivo frente a los otros países para que esas inversiones lleguen, para que nuestros productos se vayan al exterior y para incrementar el nivel de turismo receptivo. Bueno, en la parte de exportaciones necesitamos obviamente importar nueva tecnología de punta que nos ayude a mejorar la calidad de los productos y la producción. De esa manera podemos ser más competitivos a nivel mundial. Eso también podría ser vía ley, que toda tecnología que sea para mejorar la industria sea libre de impuestos. De esa manera podríamos mejorar en ese tema. Y con respecto al turismo, lamentablemente, te escuché antes conversar, los lugares turísticos aquí son pequeños cantones y por lo general no tienen el suficiente ingreso para mejorar sus pueblos o presentar lugares de recreación para el turista. Entonces ahí debería de crearse una asociación entre el GAT, el gobierno central y la empresa privada, porque a través de la empresa privada se puede crear muchas cosas de este sentido. Por ejemplo, aquí inauguraron esta rueda Moscovita en el Malecón y fue una empresa privada, no lo hizo el municipio. Entonces, de esa forma podríamos mejorar también los atractivos en los pequeños cantones para el turismo. Pero más allá de la articulación pública-privada, que por cierto siempre será necesaria dentro de lo que es la visión de desarrollo del país, ¿por qué no desde el legislativo apuntalar la regionalización? Un tema que está en la Constitución de Montecristi, un tema que lo aprobó el pueblo ecuatoriano, pero haría la impresión que no hay decisión política ni de parte del gobierno central, ni de parte de los municipios, porque se estaría perdiendo espacios de poder, cuando deberíamos ver la regionalización como una oportunidad de desarrollo para que los distintos territorios tengan más oportunidades de desarrollo económico, de movilidad, de inclusión económica y movilidad social.
Tienes razón en eso. Lo que pasa es que hay muchos poderes políticos ahí que se encuentran que no van a dejar pasar esto de aquí simplemente. Así se quiera buscar la regionalización en ese tema. El poder político en la Asamblea, yo creo personalmente que no va a permitir que pase hasta que abramos un poco más la mente en mejorar el país en lugar de pensar en los poderes políticos. Ahora también te quisiera hablar de otro tema sobre los emprendedores. Otro punto muy importante, ¿sabías que el 33% de los ecuatorianos emprenden? Y es el segundo país a nivel mundial en emprendimiento después de Senegal. Pero a mí no me sirve tener 3 millones de emprendedores si no me sobreviven unos 100.000 al menos. Entonces hay que impulsar a los emprendedores y ahí tengo un proyecto de ley para que todo emprendedor, sea natural o jurídico, que quiera abrir una nueva empresa o que lo haya hecho desde el año 2015, con no más de $50.000 en activos, no pague impuestos, ni tasas, ni aportaciones por todo un año. Y si la empresa se dedica a las exportaciones, que no pague por 2 años. De esta manera, el gobierno debe de invertir en esta gente, no solo porque va a dar empleo, sino que a largo plazo ellos van a generar impuestos para el mismo gobierno. Entonces, con respecto a los emprendimientos, no debe de quedarse en el que una persona abre un pequeño negocio porque no le alcanza su trabajo fijo, sino hay que impulsarlo para que perdure en el tiempo, y una forma es ayudándolo en el principio, que es la parte más difícil de emprender. El tema es que pasa que el emprendimiento hoy se ha puesto de moda como dentro del concepto de la dimensión de economía popular y solidaria. Y cada vez que se habla de emprendimiento y de economía popular y solidaria, se mira al gobierno central. Si tuviéramos la regionalización, e incluso aún no teniéndola, los propios gobiernos autónomos descentralizados pudiesen ser dinamizadores de esta economía popular y solidaria a través de emprendimiento de acuerdo a las especialidades de cada uno de los territorios. El problema es que no se logran enganchar los gobiernos autónomos descentralizados en este concepto. ¿Cómo lograrlo? Pues es un tema complicado, porque nosotros no podemos enganchar a un gobierno descentralizado, porque el gobierno no va a dejar salir así nomás, por decir los impuestos que lo maneje el GAD. Es decir, si yo quiero que el IVA sea dirigido solamente por la provincia del Guayas, y ellos pongan su IVA, y ellos pongan su impuesto a la renta, y ellos pongan en base a lo que ellos creen, a lo mejor podría ser un problema a nivel regional. Yo sé que en Estados Unidos lo hacen así, cada uno tiene su mínimo de ingresos, tiene su mínimo de IVA, etcétera, pero todavía culturalmente no estamos preparados para un cambio de ese tipo, y hay que ir poco a poco, ir socializándolo hasta poder entrar a una regionalización de ese tema. Otro punto importante que te quiero hacer ver es el tema del presupuesto general del Estado. Uno de los grandes problemas es la dependencia del petróleo, pero esa dependencia nos la ponemos nosotros. ¿Por qué no ponemos nosotros esa dependencia? Porque cuando hacemos un presupuesto general del Estado, ponemos un precio de petróleo, por ejemplo, si está en octubre, que se hace, octubre-noviembre, que se hace el presupuesto general del Estado. El petróleo está en $80, entonces el presupuesto es de $80. Y de repente el próximo año cambia, cae a $26 como cayó el petróleo americano, y se dañó el presupuesto y nos ahorcamos solitos. Entonces ahí lo que debemos de hacer es crear que nunca sea mayor a $30 el presupuesto general del Estado. De esa manera no dependemos directamente del petróleo, sino que mantenemos que a $30 tenemos el barril de petróleo y punto. Y de ahí lo que quede de superávit se lo maneja al siguiente año en el presupuesto general del Estado. Gracias, Luis Parodi. Solo una precisión: hoy por hoy el presupuesto del Estado está alimentado principalmente por el tema tributario, ha ido disminuyendo esa dependencia. El problema del precio del petróleo, más allá del presupuesto del Estado, está en la liquidez en la economía. Ahí está. Luis Parodi, muchas gracias. Vamos ahora a los estudios de la ciudad de Quito con Verónica Soriano, candidata a la asambleísta Distrito 3, Pichincha, Partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Verónica Soriano, muy buenos días.
propuestas. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, los candidatos de la lista 7 del Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, tenemos la intención de llegar a la Asamblea justamente para trabajar, para realizar un trabajo transparente, eficiente y técnico. Principalmente eso, ser eficientes. Una propuesta es la reforma a lo que tiene que ver con el examen de la CENACYT. ¿En qué sentido? No estoy hablando de derogar el examen. Es necesario este examen, es necesario tener un filtro y asegurar que los profesionales que salgan de la universidad pública, que son en su gran mayoría el gran porcentaje de profesionales vienen justamente de la universidad pública, tiene que salir un profesional de calidad, de nivel, con un buen nivel académico. Hablemos de esa reforma entonces. Si no se trata de eliminar el examen, ¿en qué consiste la reforma? Tenemos que estar acordes, mi estimado periodista, tenemos que estar acordes. El examen en este momento está impidiendo el acceso a muchos jóvenes. ¿En qué sentido? Porque los chicos no salen con una preparación suficiente. El bachiller, hay un divorcio entre el bachiller, entre el nivel académico del bachiller y el nivel que está exigiendo la educación superior. Así es. ¿Y cómo es posible que esto haya pasado cuando quienes rigen esto es el Estado? Pregunto lo siguiente entonces, Verónica. Si el tema no pasa si el tema pasa porque los bachilleres están llegando con vacíos, entonces el problema no es el examen, el problema sería la educación básica. ¿Cómo fortalecer entonces la educación básica? En dos sentidos tenemos ahí que trabajar, ¿verdad? Lo que usted acaba de mencionar, apuntalar a mejorar esa educación, a que salgan bachilleres con un mejor nivel académico. Mientras esto ocurre, esto no va a ser de la noche a la mañana, tiene que ser producto de un proceso, ¿verdad? Donde se incrementen ciertas materias, inclusive donde se dé énfasis para que salga el bachiller mejor capacitado, pues tendríamos que estar acorde a lo que por el momento está saliendo de estos colegios. ¿Por qué le digo? Si no fuese así, ¿cómo es posible que en la ciudad de Quito y en todo el país exista un sinnúmero de centros que se especializan únicamente en preparar chicos para el examen de la CENACYT? No tendría cabida este tipo de institutos si ellos supiesen que los chicos salen bien. O sea, no tendrían. Hay ese servicio. ¿Por qué? Porque existe una demanda, porque las madres, los padres saben que los chicos no salen listos para el examen de la CENACYT. ¿Y cómo mejorar esto desde el legislativo, que es donde usted aspira a estar, cuando esto es competencia del Ejecutivo? Es que somos parte del Estado como tal, la función. Tiene que haber diferencia, sí, independencia de funciones, pero claro que sí, llamando a las autoridades. Esto es algo que en los últimos años, le comento que aproximadamente desde el año 2011, me parece, 2011-2010, el CAL sacó una resolución. El CAL, señoras y señoras, ¿verdad? Para quienes nos escuchan, usted asumo y la mayoría de gente lo sabe, pero el CAL está constituido por el presidente, los dos vicepresidentes y vocales de la Asamblea. Todos toditos 35, ¿verdad? Entonces, ellos decidieron que no se pueda, que los legisladores no tengan acceso a pedir información a los funcionarios, algo que está contemplado dentro de la ley orgánica de la función legislativa. Ningún asambleísta en este momento, ni siquiera los de la 35, pueden pedir, como es su potestad, su derecho, de acuerdo a la ley, pedir información. Tiene que primero pasar el filtro. Regresemos al tema de la educación. Si usted dice la educación básica tiene problemas y por eso no está suministrando a la superior, me refiero a la educación superior, estudiantes de calidad, entonces la pregunta es lo siguiente, ¿pasa por malla curricular o pasa por calidad de los docentes? Van las dos cosas de la mano. Tiene que haber, ¿cuáles son los cambios que usted propondría en esos aspectos? Tiene que haber una reingeniería en el sistema de educación del país. Tiene que haber una reingeniería desde el niño que entra chiquitito hasta el chico, ¿verdad?, que termina el tercero bachillerato. Se deberían, por ejemplo, aumentar ciertas, no podría decir si materias, pero áreas tan comunes, por ejemplo, a lo que es la ciudadanía, la convivencia en sociedad, como por ejemplo normas de tránsito, que nos va a dar por resultado un ciudadano, un joven que respete las normas de tránsito, tanto como peatón como cuando maneja un vehículo, ¿verdad? Tendríamos que apuntalar a eso, tendríamos que apuntalar a tener profesionales
de mayor nivel, porque los profesionales de mayor nivel son los que van a transmitir esta información, este conocimiento a los chicos, a las nuevas generaciones. Entonces, desde la Asamblea sí hay cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque se llama a la autoridad, se trabaja, ¿verdad? Esto junto con las autoridades, con los funcionarios, que son los que al final del día ejecutan. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta, Verónica, y con el debido respeto. Te habla mucho de la eficiencia y la calidad a nivel de los estudiantes de la educación básica, por tanto, y en consecuencia, también deberíamos tener eso en el nivel superior, y habla de la calidad profesional. Los distintos, ¿usted ha revisado los candidatos que están aspirando a llegar a la Asamblea Nacional Legislativa, tanto de los otros partidos como el suyo? ¿Están preparados para poder legislar con responsabilidad y seriedad de acuerdo a las necesidades del país, a su criterio? Hay un porcentaje, hay un porcentaje interesante de personas con títulos, y estamos hablando de eso, se refiere a... Yo hablo de eficiencia, calidad y responsabilidad, que no necesariamente viene con el título. Claro. Por supuesto, la eficiencia no necesariamente viene producto de un título, si no, no tendríamos un... ¿En su partido hay gente que representa eso? Porque ha sido muy criticado en ese aspecto, ¿ah? Hay gente preparada. Yo personalmente soy abogada, tengo un posgrado en consultoría política y pues pienso próximamente ingresar a un posgrado, a una maestría en propiedad intelectual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No podemos discriminar de cierta manera a las personas que no han tenido acceso a una educación superior, ¿verdad? ¿No? Ahí ¿verdad? Porque yo creo que tendríamos que sentirnos como la gente sociedad. esté preparada. Porque así como se critica, como usted dice, en la educación básica hay que mejorar, en la educación superior hay que mejorar, hay que tener buena calidad de profesionales, en la Asamblea también tenemos que tener buena calidad de legisladores. Y la Asamblea tiene que ser representativa, no lo olvide. Obvio. La Asamblea tiene que ser representativa, y no todos los ecuatorianos somos profesionales. Calidad y preparación. Tiene que ser representativa en función de calidad. Así es. La gente puede ser autodidacta. Una persona puede no tener un título universitario, lo cual nosotros como sociedad no deberíamos de sentirnos bien. Pero es el compromiso de cada una de estas personas de llegar, de prepararse, y es lo que están haciendo. Al interior de nuestro partido, nosotros nos hemos preocupado justamente de eso, de prepararnos, de preparar a los candidatos en áreas relacionadas y afines justamente para la Asamblea. Ya. Verónica Soriano, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con Fabián Ceballos, candidato a la Asamblea Distrito Centro Norte Quito por el movimiento Compromiso Social. Venimos de inmediato. Todos los sabores del Ecuador en La Cuchara Criolla. Muy pronto. Mi peluquería ha crecido como creció mi barrio. A mis vecinos los atiendo desde pequeños y conozco qué corte les queda mejor. A muchos les ha ayudado en esas decisiones importantes de sus vidas. Somos tan cercanos que algunos me consideran parte de su familia. Así como conozco a los vecinos, decidí conocer a los candidatos de mi circunscripción por la provincia del Guayas para elegir quién nos representará. Entérate a qué circunscripción perteneces y por qué candidatos puedes votar en www.yodecidioec.com. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. La vida nos entrega los naipes, pero nosotros los barajamos. Quizá por eso nosotros quisimos conocer a tantos seres que día tras día asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos Memoria. Estreno, sábado 18 de febrero, 20:30, por Ecuador TV. Somos todos. Un diálogo ameno, con temas de actualidad, con el análisis y la opinión de sus protagonistas, en una entrevista dinámica, todos los miércoles. Palabra suelta, desde las 22 horas.
Ya estamos en el último bloque de Pensamiento Crítico. Tenemos la presencia de Fabián Ceballos, candidato a la Asamblea Nacional Legislativa por el Distrito Centro Norte de Quito, Movimiento Compromiso Social. Propuestas, Fabián, buenos días. Buenos días. Todo candidato asambleísta tiene que tener muy claro que hay dos situaciones que tiene que desarrollar desde la Asamblea. La una es obviamente legislar, y para eso tiene que llevar propuestas claras al Parlamento con la finalidad de que sean tratadas, debatidas y en lo posible aceptadas. Pero también la fiscalización. Yo creo que comenzaría por la fiscalización. Okay. Es un tema que realmente me preocupa porque penosamente la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en estos años no ha cumplido su misión. ¿Cómo corregir a criterio suyo si eso está sucediendo? La única manera es quitando todos aquellos tamices tan importantes que han puesto, y para mi criterio, innecesarios, en el sentido de que tienen que ser quitados para que pueda llevarse adelante procesos más ágiles, más rápidos, en beneficio del país, porque el propio gobierno necesita de esa fiscalización para enmendar procedimientos que hoy día estamos viendo que le han perjudicado. ¿Qué significaría eso entonces? ¿Quitarle esa competencia al CALI, simplemente el requisito de recolección de firmas recogidas en el número que se establezca, y al plenario el juicio político y la fiscalización? No necesariamente. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo? Tiene que haber un tamiz que sería evaluar, obviamente, lo que se está proponiendo. No se puede llegar a un juicio sin pruebas. Yo soy abogado y no se puede llegar a un juicio sin las pruebas necesarias. ¿Quién comprobaría entonces las pruebas para determinar la base sustancial de iniciar un juicio político? Puede ser el mismo CAL, pero tiene que ser, en mi criterio, tiene que haber las diferentes banderas políticas que pueda crear un equilibrio en el CAL, que pueda permitir de que eso se lleve a cabo con justicia, con equidad, pero también con verdad. Ahora, no necesariamente la fiscalización desde la Asamblea Nacional Legislativa va a tener un rol eficiente en la lucha contra la corrupción, o mejor dicho, no necesariamente es suficiente. Deberíamos tener algo integral. En ese sentido, y ya vamos al tema de legislación, ¿cómo legislar para ser eficiente en la fiscalización, en esa lucha contra la corrupción? Que no necesariamente el único actor es la Asamblea Nacional Legislativa. Nuestra propuesta y la propuesta de nuestro candidato presidencial es justamente endurecer ciertas penas para evitar que la corrupción siga creciendo. Hay una ley llamada Bisturí, que la ha hecho conocer suficientemente Iván Espinel, no tengo que volver a repetirla yo, pero a través de ella necesariamente lo que buscamos es que la corrupción sea enfrentada en el país con verdad, con justicia, pero también con un endurecimiento de penas que permita que eso realmente se evite en el futuro. Pero una de las cosas que se ha criticado, en el sentido de que se han establecido ciertas barreras para la fiscalización o para la investigación, tiene que ver con Fiscalía y Contraloría. En ese aspecto, ¿qué proponen? Bueno, en primer lugar, yo creo que tiene que buscarse elementos calificados. No estoy diciendo que el señor fiscal actual, el señor procurador actual, el señor contralor actual no tengan los méritos profesionales suficientes. Pero yo sí creo realmente que tiene que buscarse elementos que no estén tan identificados con una posición política. Yo creo que tiene que haber independencia de poderes. La esencia de la democracia es la división de los poderes del Estado y la independencia de cada uno frente a la otra. Eso es lo que realmente en el pasado, al menos, había logrado que, si bien no se logró que la corrupción se evite en el país, siempre ha habido corrupción, pero yo creo que se han minimizado ciertos focos de corrupción a través de esa independencia de poderes que lograba que tanto el legislativo cuanto el judicial sean independientes del ejecutivo para poderlo juzgar. Pero esa independencia de poderes, hasta ahora nadie me indica cómo proteger la independencia del poder, porque se critica la estructura actual, pero la anterior, digamos que no era lo mejor para garantizar la independencia de poderes. Entonces, si el ayer era malo y el hoy también es malo, ¿cuál es el camino para tener algo bueno? A ver. En términos de propuesta, me refiero, ¿no? Sí, yo le hago una consulta. Usted sabe perfectamente quién es el presidente, en este momento, del Consejo de la Judicatura. Es una persona brillante, es una persona que yo reconozco sus méritos profesionales, yo reconozco lo que él conoce de la materia. Pero ¿cómo puede creerse una independencia de poderes? Y con esto no quiero ofender a nadie, si él fue secretario del presidente de la República. Yo creo que el origen de los nombramientos tiene que variar. Eso va a dar una transparencia en el país que permita, por lo menos, buscarse un equilibrio. A ver, pero eso significaría entonces que si yo soy amigo de fulano de tal,
deberíamos entonces establecer una ley donde los amigos no pueden utilizar... Ecuador es un país pequeño, de una u otra manera todos nos conocemos, el Ecuador viene a ser un pañuelo realmente. Si uno es guayaquileño, en Guayaquil lo conoce, si uno es quiteño, los quiteños lo conocen. Entonces, tampoco es que es cuestión de evitar que los conocidos, los amigos, los quienes han estado incorporados, puedan cumplir una función pública. El tema pasa es por la ética, por la moral y los controles. Entonces, no necesariamente por ser amigo o por haber sido secretario está actuando mal o está actuando bien. No, no digo que esté actuando mal. Lo que yo digo es que eso al menos deja un sentido de duda en la población. Bueno, yo creo que tiene que buscarse que haya un equilibrio en ese sentido, que los orígenes de los nombramientos sean realmente diferentes. Antes había una independencia, por ejemplo, la legislatura, perdón, Carlos. Antes había un legislativo en el que la mayoría era ciertamente opositora al gobierno de turno. ¿Eso qué creaba? Cierto que a veces se abusaba y se llegaba hasta el odio político, pero también hay que ver que eso podía crear un equilibrio respecto a eso. Pero llegaban a los pactos, recordemos las aduanas. Siempre ha habido. Recordemos la aduana. Entonces, ¿cómo evitar eso? O sea, ¿quién los nombra? ¿Quién sería el ente nominador? Porque de acuerdo a su criterio, entonces, el Consejo de Participación Ciudadana, en el cual yo he sido muy crítico, debería desaparecer. Entonces, el tema es quién nombra a esas autoridades de control. Bueno, antes ha nombrado el legislativo. El legislativo nombraba fiscal, nombraba contralor, nombraba procurador, nombraba el Consejo Nacional Electoral, etcétera. ¿Regresar al ayer? No necesariamente. ¿Cómo los busquemos un medio. O sea, no todo lo de hoy día está mal, como tampoco todo lo de ayer fue Todavía entonces no hay un mecanismo apropiado, no hay que hay pensar. Un mecanismo y hay que discutirlo. Vamos a lo siguiente. Y le pregunto, es decir, usted es abogado. Para que la Fiscalía comience un tema de indagación, ¿se requiere el informe de Contraloría actualmente, sí o no? Sí. Ok. ¿Por qué no eliminar entonces ese informe de control ese informe de Contraloría para darle libertad a la Fiscalía que pueda iniciar algún tipo de indagación? Porque el problema es que cuando se suspende la pluma dentro del informe, entonces la Fiscalía también queda maniatada. Entonces tenemos dos entes que no están cumpliendo. Yo creo que ahí hay un enredamiento del trámite. ¿Tiene que ser suprimido ese trámite? Obviamente que tiene que ser suprimido. Yo como abogado me parece inusual, innecesario, de que para iniciar un proceso de fiscalía tenga que el fiscal estar esperando el informe de Contraloría, que puede pasar, primero, mucho tiempo. Segundo, eso deja escapar a los culpables. Y tercero, eso, para mí, puede ser una traba adicional que impida un juicio que tiene que ser necesariamente. Hemos hablado en extenso de este tema. ¿Qué otra propuesta tiene Fabián Ceballos? A ver, hay un tema que me parece muy importante en el país. La microempresa. Es un sector que no ha sido tratado y yo no he escuchado propuestas alrededor de aquello de otros sectores políticos. Nosotros estamos interesados, yo soy un abogado microempresarial de 25 años, conozco el sector y penosamente ningún gobierno, ninguna institución del Estado se ha preocupado antes de tratar una ley para la microempresa. Nosotros consideramos de que el microempresario representa 5.500.000 personas en el país. No ha sido apoyado, no ha sido tratado. Entonces, Fabián, por efectos de tiempo, vamos directo a la propuesta. Sí. ¿Esa ley qué debería contener? Dos cosas fundamentales. Una, ampliar la base del seguro social para que puedan afiliarse al seguro social esta gente con ventajas de acuerdo a su gremio. Y segundo, microcréditos. Ellos no necesitan créditos de $150.000, no han sido tratadas líneas de crédito hace mucho rato para ellos. Creemos que Ban Ecuador debería dar una línea de crédito con tasas preferenciales para que este sector se levante, porque esta es la clase pujante, esta es la clase realmente, la microempresarial, es la clase media que tiene que volver a ser levantada. Con esto voy a terminar, Fabián. Usted dice tiene 20 y pico de años en este sector. Usted sabrá que los créditos tanto para los emprendimientos micro y pequeños tienen tasas que lamentablemente son elevadas por ciertas estructuras donde habría que trabajar. Pero también pasa por la estructura de costo, cuyo elemento único no es el costo financiero. También es la estructura de costo que tiene en todos los otros ítems para poder desarrollar una actividad. En ese sentido, ¿qué plantean ustedes en temas de régimen laboral? A ver, más que el régimen laboral, perdóneme que insista por el tiempo en una cosa que me parece fundamental, el financiamiento para esta gente. Si Ban Ecuador, ex Banco de Fomento, crea un departamento de la microempresa exclusivamente para tratar una línea de crédito, que ahí sí tendría que venir desde el exterior, barata, para que ellos puedan hacer uso de ella, el costo que pueda añadir Ban Ecuador por sus costos, por su situación,
nunca va a subir más allá del 11-12%, está calculado técnicamente. Okay. Eso realmente reactivaría un sector económico y estamos hablando de que el empleo es necesario en el Ecuador. Este sector tiene que dar el empleo. Ya, el régimen laboral no me contestó. El problema es que ese es muy largo. Yo este rato no me da el tiempo no hay como para respuesta. eso. No, sí hay respuesta, pero el problema laboral, Carlos... Después de la elección me lo explican. Bueno, no hay problema. Gracias. Hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando Ecuador TV, su medio público. Un fuerte abrazo. Pichincha, una provincia, 8 cantones, diversidad de climas, sublimes paisajes, lugares mágicos y gente amable. Una provincia que te invita a experimentar nuevas emociones, a descubrir la grandeza de su cultura y el color de sus atardeceres. Ahora, la voz de su gente, Pichincha Informa. Todos los jueves por Ecuador TV a las 8:30 de la mañana. Y su reprise todos los sábados a las 14 horas. Cuando trabajamos en Ánima, lo que me encontraba detrás de estas máscaras, que yo incluso les pedía jueguen con el hecho de quitarse la máscara, entonces el maquillaje empezaba perfecto y después terminaban totalmente, o sea, ya era como algo natural. Y a la final detrás de la máscara había ira, había tristeza, y después de estas emociones tal vez oscuras, si se las puede llamar así, viene la calma. De Contrabando, en su nuevo horario, jueves 22:15. Una noche me encontraba en el bosque y algo estaba allí. ¿Estas personas perdieron la cordura? Y cuando di la vuelta... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es eso? Se parece a Frankenstein. National Geographic presenta Proyecto Monstruo. Martes, 20 horas. Por Ecuador TV. Somos todos. ¿Sabías que una mezcla de leche y orina del camello podría poner fin al cáncer? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más noticias de su interés. Este momento saludamos con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Van, es un gusto saludarte. Vamos a arrancar de inmediato. El presidente de la República, Rafael Correa, rechazó un supuesto financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral en el año 2006. Además, aseguró que su gobierno ha erradicado la corrupción institucionalizada que existía en el país. El primer mandatario calificó a esta denuncia como otro ataque de la oposición a su gobierno, con el propósito de descalificar al binomio presidencial de su movimiento. Están desesperados, tratan de bajar al binomio oficialista. Ya no ganar ellos, bajarlo con escándalos, etcétera, para ver si hay una segunda vuelta. Y aseguró que lo publicado por Fabricio Correa es falso. El candidato por norma no tiene nada que ver con los fondos recaudados, precisamente para evitar estas sinvergüencerías después. En el caso de corrupción de Petroecuador reiteró que Charlie Pareja Cordero era el cabecilla de la banda y que Carlos Pelle fue infiltrado en su gobierno. Los correos entre Charlie Pareja, Carlos Pareja Yanuseli y otros compinches en Petroecuador, ahí se dice todo. Te mando los contratos, tú hablas con tal empresa, cuánto es mi comisión, y está todo comprobado.
En contraste a estas denuncias de corrupción, se destacó el último informe del Banco Mundial, donde reconocen al sistema de compras públicas como el mejor del continente. Que Ecuador ha sido calificado como el más eficiente y transparente en Sudamérica y Norteamérica por prevenir la corrupción y por generar desarrollo productivo. El presidente Correa aseguró que este sistema ha permitido ahorrar al país millones de dólares y dinamizar la economía. Las pocas compras públicas se las llevaban un grupo de empresas grandes, ahora se distribuye entre economía popular y solidaria, y eso es un mecanismo súper fuerte de redistribución del ingreso, generación de empleo y lucha contra la pobreza de la forma más digna, dándole trabajo a los más pobres. Finalmente, el primer mandatario dijo que en su administración se ha luchado frontalmente contra la corrupción institucionalizada que existía en el país antes de su gobierno. Ahí tienen el viejo país, donde la corrupción era evidente y se repartían el país cual botín entre piratas. Ese viejo país ya no existe con nuestra revolución ciudadana. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Desde este mes, 15.000 maestros se beneficiarán de la homologación salarial dispuesta por el Gobierno Nacional. Tenemos detalles para ustedes. En esta ocasión, los maestros que serán beneficiados por este nuevo proceso de homologación salarial son quienes prestaban sus servicios por contrato. Que los profesores que están en el sistema educativo por contrato y que tienen título de tercer nivel, que ganaban $530, en el mes de febrero pasan a ganar $817, es decir, el mismo salario de ingreso al magisterio de los profesores con título de tercer nivel. Y también serán beneficiados quienes tengan un título de técnico, tecnólogo o bachiller. Que son el 7% todavía en el sistema educativo. Van a pasar de $430 a $675. Para este proceso de homologación salarial, el Gobierno Nacional ha destinado $56 millones. No podemos aceptar esto, que es una explotación. Vamos a resolver esta injusticia. Para el presidente de la República, Rafael Correa, se dejó pasar mucho tiempo para tomar esta decisión. Nunca debió ocurrir eso. No lo hicimos nosotros, es el país que heredamos. Sí tenemos la responsabilidad de no haberlo corregido a tiempo. En las calles, la ciudadanía considera que esta decisión es acertada al tratarse de la educación de niños y jóvenes. El gobierno ha topado uno de los puntos más importantes, que es reconocer al maestro ecuatoriano. Es bastante importante porque durante muchísimos años, muchísimas épocas, los profesores eran la última rueda del coche. Me parece justo, es otra de las conquistas de la Revolución Ciudadana. Como ustedes saben, dentro del espectro de desarrollo de un país está la educación. O sea, la educación es el pilar más importante, y qué incentivo para la educación que mejorar y homologar el salario a los profesores. Son 15.000 maestros los que son beneficiados por esta nueva homologación salarial y que desde este mes de febrero reciben sus nuevos sueldos. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Avanzamos. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, lanzó el programa de formación de agentes de igualdad. El curso está dirigido a líderes sociales, docentes, estudiantes, ciudadanas y ciudadanos. El objetivo es adquirir competencias en la comprensión de la Ley Orgánica de Comunicación, en el análisis de contenidos, en el monitoreo de la programación de medios de comunicación, para trabajar con su comunidad promoviendo prácticas democráticas e incluyentes. Los cursos de formación son gratuitos y se encuentran en la página web del Cordicom. Y la Policía Nacional encontró a un ciudadano ecuatoriano que estaba reportado como desaparecido desde hace 22 años. La persona fue ubicada cuando se realizaba un control migratorio en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Según las investigaciones, la ausencia se dio de forma voluntaria luego de que esta persona salió a buscar trabajo en la región amazónica. Vamos con otro tema. 62 trabajadores de una empresa empacadora de camarón en Santa Rosa, provincia del Oro, fueron intoxicados. Las autoridades investigan si se trató de fuga de amoníaco, como lo aseguran los afectados. Una persona se encuentra en cuidados intensivos. En el Hospital Santa Teresita de Santa Rosa se encontraban internados 38 de los 62 trabajadores supuestamente intoxicados por la fuga de amoníaco, sustancia que utilizan en la fábrica empacadora de camarón Promaoro para el congelamiento de su producto de exportación. Uno de los trabajadores de la empresa, que casualmente es hermano de dos de las afectadas, se encontraba en el hospital a la espera de noticias. Nos cuenta lo que le dijo una de sus hermanas. Vomitaba sangre. Esos fueron los síntomas que le traje. Que se había regado un líquido en cámara
Ya pues los síntomas que estaban ahí, todas esas que percibieron ellos, pues se desmayaron toditos. Casi la mayoría se comenzó a desmayar ahí. Dice que no es la primera vez que sucede esto, pero por temor a ser despedidos no lo denuncian. Sin embargo, el presidente de Promaoro, David Córdoba, acepta que hace unos meses atrás tuvieron una pequeña fuga que fue controlada. Además, corroboró que fueron 300 las personas que estuvieron en peligro el día de la intoxicación, pero asegura que esta vez no es amoníaco. Que podría ser monóxido de carbono, que es el que emiten los camiones al estar cargando, y probablemente pudo entrar por la ventana lateral de la planta. Aún las autoridades están a la espera de los resultados de los análisis para dar una versión exacta de lo que provocó la intoxicación masiva. Es una sustancia que han percibido y esto pues dan estos tipos de síntomas, dolor de cabeza, vómito, y ahí viene pues provoca ya las convulsiones, ¿no? La Fiscalía retuvo 3 personas para investigaciones, el jefe de personal y 2 guardias. No se ha desmentido o se ha descartado la situación de que sea una intoxicación por amoníaco. La gobernadora informó además que la planta procesadora queda clausurada hasta que los resultados se conozcan. El Ministerio de Salud también clausuró un centro médico que la empresa tenía para atender allí a sus empleados, pero este no contaba con los permisos correspondientes. Y se dijo que la paciente que estaba internada en el hospital del IES fue trasladada al hospital de Guayaquil de manera urgente. Marixa Castillo, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Este domingo decenas de ciclistas se movilizaron al área nacional de recreación Parque Lago, ubicado en la vía Guayaquil-Salinas, como parte del ciclo paseo familiar impulsado por el Ministerio de Turismo, que busca fomentar la actividad física en los ecuatorianos. Cerca de 100 deportistas y sus familiares recorrieron 22 kilómetros en bicicleta desde el norte de Guayaquil hasta este punto turístico. Es un ciclopaseo, no es una competencia. La idea es reagrupar, salir en grupo, con familia, amigos y poder hacer un poco de deporte. Y una vez que lleguemos a Parque Lago, realizar las actividades que nos ofrece. Tenemos paddleboard, puedes hacer picnic. La idea es que las familias los esperen allá, los más pequeños de pronto, y poder que la familia también se divierta, ¿no? Usar la bicicleta, sobre todo teniendo una ciclovía como tenemos hasta Progreso. A todo mundo, a los niños, para que practiquen algún deporte y en especial el ciclismo. El periodista ecuatoriano Rodolfo Muñoz busca inmortalizar en la memoria de los ecuatorianos el lado desconocido de Julio Jaramillo mediante un documental como un homenaje a 39 años de su muerte. Cuando de nuestro amor. Si yo muero primero es el nombre del documental que narra la vida de Julio Jaramillo de la mano del periodista ecuatoriano Rodolfo Muñoz, quien por primera vez presentó esta obra como un homenaje a la voz de nuestro juramento, cuando han pasado ya 39 años de su partida. El documental que nos ha costado un esfuerzo enorme, hemos venido trabajando 4 o 5 años, nos ha permitido descubrir en efecto y coincidir con Carlos Rovira Infante que él no fue realmente un profeta en su tierra. Llevar el lado del artista que los ecuatorianos desconocen a la pantalla grande fue la motivación de quienes trabajaron en esta obra, la cual implicó años de investigación para poder contarnos más sobre aquel JJ que grabó unas 4.000 canciones en distintos géneros. Darle ese recuerdo por siempre a nuestro pueblo ecuatoriano. 3 grandes fenómenos de masas a través de la música se habían producido en el siglo XX. Carlos Gardel en la Argentina, Frank Sinatra en los Estados Unidos y Julio Jaramillo para toda Iberoamérica. La idea de Muñoz es llevar este documental a festivales internacionales y que pronto los ecuatorianos puedan verlo en las salas de cine. Aunque el ruiseñor de América dejó este mundo en 1978, seguirá cantando, inmortalizado en sus canciones y en las obras que ha inspirado. Jocelyn de Mera, Ecuador TV.
Noticias internacionales. El canciller de Ecuador, Guillaume Long, presentó en Nueva York el plan de contingencia consular para defender los derechos de los migrantes ecuatorianos en ese país. La medida busca hacer frente a las nuevas normativas de migración del presidente Donald Trump. Mercy es una inmigrante ecuatoriana. Ella, al igual que otros compatriotas, llegaron al Consulado de Ecuador en Nueva York para recibir información sobre el plan de contingencia consular que pondrá en marcha la Cancillería ecuatoriana. Estamos ahora mismo con la incertidumbre de que qué va a pasar, que si nos mandan a nosotros, qué pasan con nuestros hijos que son nacidos aquí. El canciller de Ecuador dio a conocer a la comunidad que el principal objetivo del plan de contingencia consular es informarles sobre sus derechos en Estados Unidos. Entonces estamos extendiendo el horario de atención en nuestros consulados, hemos contratado en los últimos 2 días a 20 personas más para que puedan atender. Tenemos todo un programa de consulados móviles. Además se mostró preocupado por el miedo de la comunidad indocumentada a ser deportada. No es solamente el tema de las deportaciones por sí, que son preocupantes, sino también que la gente pueda sentir nerviosismo. La gente tiene derecho de vivir tranquila. El plan de contingencia consular se va a desarrollar en todos los consulados de Ecuador en Estados Unidos. Aquí las personas podrán acceder a charlas de información y, lo más importante, asesoría legal. Uno como inmigrante saber cuáles son los derechos, y es muy importante y muy necesario en estos momentos que estamos pasando. El canciller ecuatoriano hizo un llamado a los países latinoamericanos a proteger a la comunidad migrante en Estados Unidos en vista de que en los últimos días se han realizado deportaciones en todo el país. Por su parte, el presidente Donald Trump justifica la medida y ha señalado que la mano dura contra los indocumentados responde a sus promesas de campaña. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Miles de mexicanos salieron este domingo a las calles para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo la etiqueta Vibra México. Alrededor de 88 organizaciones sociales rechazaron las acciones tomadas por el republicano desde que llegó al poder, entre estas la imposición del muro en la frontera y las deportaciones masivas. En tanto, en Estados Unidos también se registraron movilizaciones anti-Trump por la detención de cientos de personas en las redadas realizadas en las últimas horas. Y ante especulaciones de un posible ingreso a Israel por parte del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, el gobierno de ese país negó la información, mientras que decenas de personas fueron evacuadas del aeropuerto de Hamburgo en Alemania por la presencia de una toxina. Aquí, nuestro resumen de noticias internacionales. El gobierno de Israel anunció que negará la entrada en su territorio al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado por la justicia de su país de haber cobrado $20 millones en comisiones de la empresa brasileña Odebrecht por la adjudicación de obras bajo su mandato. Esta declaración se realizó ante afirmaciones de medios locales que aseguraban que el exmandatario viajaría a este país. Durante una conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Juan Manuel Santos, se destacó la relación bilateral. Trump se mostró interesado en reunirse con él en la Casa Blanca, mientras que Santos le pidió apoyo en la aprobación en el Congreso estadounidense del Plan Paz Colombia. Corea del Norte lanzó su primer misil después de que Donald Trump asumió el poder en Estados Unidos. La prueba balística se realizó este domingo y coincide con la visita del primer ministro japonés Shinzo Abe a Washington. Kim Jong aseguró que no cesará en su empeño por convertir a su país en una potencia nuclear independientemente de cualquier gobierno en Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que se ha incrementado el reporte de desplazados colombianos a su país por la violencia paramilitar. Además, Maduro, durante su programa dominical, arremetió con la cadena internacional CNN por la emisión de una investigación en la que se habla de una supuesta red para la venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio. En tanto, la ciudadanía se movilizó al recordar 3 años de las guarimbas. Un día como hoy, en el 2014, las protestas denominadas golpistas dejaron 43 muertos y más de 800 heridos. Las autoridades de Alemania evacuaron a cientos de pasajeros en el aeropuerto de Hamburgo después de que 68 personas resultaron afectadas por una toxina desconocida que probablemente se extendió por el sistema de aire acondicionado de la terminal aérea. Fanny Lara, Ecuador TV. 8 en punto de la mañana, ya es momento de la comunidad. El paso es para mi compañera Vanessa Hervás, nos hablará de lo que se tiene preparado tanto en Quito como en Guayaquil. Adelante, Van.